Días, queridos hermanos, mis hermanas, bienvenidos el día de hoy. Saludos también a quienes están viendo a través de la transmisión. El día de hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. Ya estamos a medio mes del mes de marzo. Qué rápido pasa el tiempo, mis hermanos. Les voy a invitar a que vayan buscando en sus Biblias el libro de Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Informarles a todos que durante la semana o en el transcurso de la semana normalmente hacemos como el spoiler de la prédica del domingo, y tal vez algunos de ustedes ya habrán visto el afiche o el flyer de la predicación del día de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema importante también dentro de la palabra de Dios. Todos aquellos que en algún momento hemos presentado el servicio militar, hay varios de nuestros adolescentes jóvenes que están haciendo su servicio militar, y hay un momento bien interesante, y creo que tal vez todos también lo hemos cantado, puesto a que es nuestro himno nacional. Nos los han enseñado en el colegio, y aún así en horas cívicas se escucha bien fervientemente a los niños cantar a grande voz en cuello, que dicen el estribillo de nuestro himno nacional, que dice: morir antes que esclavos vivir. Y creo que muchas veces nosotros lo hemos escuchado, muchas veces lo hemos cantado, pero quién sabe, pocas veces lo hemos entendido. Investigando un poquito, comentarles de que esta frase de morir antes que esclavos vivir es una frase que nace en Simón Bolívar. Recordemos que Simón Bolívar, un personaje histórico de Sudamérica, se lo reconoce como el libertador de muchos países de la parte de Sudamérica. Y se menciona que uno de los discursos que ha dado a sus soldados era que estamos hartos ya del yugo español, y yo no voy a descansar y no voy a dejar de levantar mi espada hasta ver a todos los países de Sudamérica libres. Así que les decía, y terminaba su discurso con: morir antes que esclavos vivir. Y hoy por hoy, mis hermanos, seguramente nosotros no vivimos en esclavitud. Creo que ninguno de nosotros ha venido con cadenas o con algún tipo de cepo, como si fuera alguien que haya sido comprado como un esclavo. Hollywood ha hecho muchas películas acerca de la esclavitud, y donde se ven muchas de estas realidades. Los esclavos literalmente no tienen decisión, son objetos, pueden ser golpeados, maltratados, y sin embargo nosotros decimos que vivimos en libertad. Nuestro país, desde el 1825, es un país libre, donde podemos decir y hacer lo que queramos. Aunque tal vez algunos puedan decir, no, que estamos en un país donde no hay democracia y todo ello, finalmente somos libres, podemos declamar, podemos hablar. El detalle de la libertad es que tarde o temprano las personas lo convierten en libertinaje, que es algo incorrecto. Una definición que quisiera leerles acerca de libertad y libertinaje es que la libertad es el derecho de cada persona a actuar y pensar como desee, siempre y cuando no se dañe a sí mismo ni a los demás. Eso es libertad. Y todos hoy por hoy, en teoría, somos libres el día de hoy, porque pensamos, actuamos y decimos como quisiéramos, pero en el instante en el cual tú empiezas a actuar, decir y pensar como tú quieres, pero te haces daño y haces daño a los demás, se convierte en libertinaje. Y hay una historia en el libro de Daniel capítulo 5, que es un rey, el rey Belsasar, acerca de la libertad que él tiene. Dice capítulo 5 de Daniel: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebían vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora
aparecieron los dedos de una mano de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas, y daban la una contra la otra, y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos y a los caldeos. Y desde ahí vas a relatar, bueno, yo les relato. El rey ve esto, que es algo real, no es una visión por si acaso, no es una visión de Daniel. Literalmente el rey Belsasar, que era el rey de Babilonia, tenía la libertad de beber. Es más, inclusive en la Biblia evidentemente dice: ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos. Pero no dice tácitamente: no bebáis vino. Es más, mucha gente inclusive menciona que cuando el Señor, uno de sus primeros milagros es el convertir el agua en vino. Y algunos dicen: es muy probable que el Señor sí había tomado vino. Y algunos dicen: no, ¿cómo que el Señor va a tomar vino? ¿Pero qué ha tomado en la Santa Cena? No que el Señor no tomaba vino, ¿verdad? Sí tomó vino, porque la Santa Cena se ha celebrado con pan y con vino. Es más, hay un versículo en donde al Señor le acusan y dicen: tú y tus discípulos son comilones y bebedores, son comilones y borrachos. Le decían así al Señor. Es más, el Señor se quejaba: ustedes dicen que somos comilones y bebedores, o que somos también, que tengo un espíritu. Y el Señor actuaba de esa manera. En la Biblia literalmente no dice: no toméis vino, no dice así como un mandamiento. Sin embargo, muchos de nosotros acusamos, quién sabe, a los alcohólicos y todo ello como si fuera el pecado más grande. En algún momento también les expliqué que un alcohólico, un borracho, que tal vez lo podemos ver de mala manera, en el nivel de categoría del Señor en pecado, es igual que un mentiroso. Si tú esta semana has mentido, estás en la misma categoría. Solamente que algunos de nosotros creemos que por el hecho de que no bebamos, ahora ya somos cristianos y ya somos buenas personas. Pero en la Biblia nos habla de que el pecado, cada uno de nosotros lo cumplimos de la misma manera. Somos pecadores delante de Dios. Entonces el rey Belsasar tenía tranquilamente la libertad de tomar sus copas de vino. Es más, ahí aclara y dice que le gustaba el vino y le ha empezado a gustar más, ha empezado a beber con todos sus príncipes, 1000 de ellos, y empezaron a tomar vino. Hasta que le gustó el vino, se embriagó y dijo: tráigame las copas del templo de Dios, en esas copas voy a tomar. Estaba ya borracho, estaba totalmente perdido. Eso es el riesgo de los que toman bebidas alcohólicas. Justo esta semana conversaba con unos compañeros de trabajo. Y viendo a algunos jóvenes, sus hijos ya son jóvenes, y les decía: es preocupante a veces ver a nuestros hijos que puedan conocer una mala amistad que les pueda llevar a beber, y después de ello, de beber, hallarle ese gusto a la bebida. Creo que es algo bien triste en la generación de jóvenes. Les decía, en otras culturas, por ejemplo en Argentina, el tomar del vino es algo natural. Ellos después, yo cuando visité Argentina, después de la pasillada, sea cristiano o no sea cristiano, siempre se toman su copa de vino. Aquí en nuestra cultura no es nuestra costumbre el tomar vino y el beber. Sin embargo, es triste ver a la generación, por lo menos aquí en nuestra cultura boliviana, de las personas que toman y beben, pero hasta perderse. Toman sus cajas de cerveza y hasta que pierden literalmente la conciencia. Y eso le pasó al rey Belsasar. Tomó y dijo: tráigame las copas del templo de Dios y sírvanme en ellas. Y se sirvió y tomaron y siguieron embriagándose hasta que apareció una señal en la pared. Imagínate una mano, no sé cómo habrá pasado, si habrá sido una media mano o algo, pero empieza a escribir algo, y lo que estaba escribiendo está relatado ahí en el capítulo 5, y era esta frase: Mene, mene, tekel, uparsin, que traducido más o menos o interpretado, porque llaman, el rey Belsasar pregunta y dice: ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que ha escrito? Y ninguno de los magos, ni de los caldeos, ni de los babilonios interpretaba esto. Y llamaron a Daniel, que justamente es el autor del libro. Y Daniel dice: sí, Señor, yo voy a interpretar lo que acaba de decir. Literalmente, el Señor Jehová, mi Dios, dice que tu reino va a ser cortado, que tu reino va a ser conquistado por otra nación.
Y eso es lo que sucedió. Y termina el versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Miren, la libertad de Belsasar lo llevó a cometer libertinaje y finalmente a acabar con su vida. Nosotros somos libres, como les decía a un inicio. Tú eres libre de ir a una discoteca, tú eres libre de beber, tú eres libre de tomar malas decisiones, pero finalmente esa libertad que empieza a dañarte, empieza a dañar el templo del Espíritu Santo, empieza a dañar tu familia, se vuelve en libertinaje. Y eso no es algo que el Señor había preparado. En el libro de Juan, capítulo 8, si nos vamos un poquito al Nuevo Testamento, Jesús habla también acerca de la libertad. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. En algún instante, la semana pasada les hablaba acerca de cómo el Señor despachaba a sus seguidores sin ningún tipo de tristeza ni de pena. Y en esta ocasión el Señor también hace algo similar. Dice Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, eran sus seguidores, habían creído en el Señor: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú. Si yo les digo que ustedes son esclavos, ustedes me van a decir con mucha tranquilidad, así como los judíos: no, pastor, ¿cómo yo esclavo? ¿Acaso ves alguna de mis cadenas? Desde 1825 que somos libres. Hay un discurso que se maneja en los movimientos indigenistas que dicen: 500 años nos han mantenido de esclavos. Y lamentablemente, después de esos 500 años y después de la libertad inclusive de Simón Bolívar para con Bolivia, muchos de nosotros seguimos viviendo en esclavitud. Porque el libertinaje es una manera de estar esclavizados en la vida, porque no tomas tus decisiones, porque te llevas a mal. Y aquí el Señor le dice: ustedes son esclavos, conoceréis la verdad y la verdad les va a hacer libres. Y él dice: no, como nosotros esclavos del linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les dice, respondió versículo 34, 8:34, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí quedará para siempre. Así que si el Hijo les da libertad, seréis verdaderamente libres. Dice así la palabra de Dios. ¿Tú eres verdaderamente libre? ¿Te has puesto a preguntarte alguna vez eso? Tú dices: sí, claro, pastor, yo soy libre, voy donde quiero, camino donde quiero, estoy con quien quiero, tomo mis propias decisiones. Pero mientras tú te hagas daño a ti mismo, no vives en libertad. Es más, algunos dicen: yo soy libre de pecar. Esta semana se recordaba el 8 de marzo como el Día de la Mujer, y hemos visto que en varios lugares en el mundo la libertad que les da a muchas feministas, les da esa libertad de poder dañar instituciones, de agredir a personas, y en ese instante en donde ellas proclaman la libertad y la defensa de algún derecho, se convierte en libertinaje y son esclavos de sus propios deseos. Ese 8 de marzo también se recuerda el movimiento de movimientos LGTB que igual asocian a esto. Son libres, literalmente, mis hermanos, somos libres. Como el rey Belsasar, tú eres libre de tomar una copa de vino, pero en el instante en donde empieza a dañar tu vida, empieza a dañar tu familia, te has vuelto en un esclavo más. Y hoy por hoy vivimos muchos esclavizados en la vida. Estás esclavizado en tu familia. Literalmente, mi hermano, somos libres de renegar. ¿Cuántos deniegan? Yo reniego mucho, somos renegones. Hay alguien que puede denegar: no, sí, ya le están codeando ahí a su esposa, levanta la mano, no seas mentiroso. ¿Quién sabe si somos renegones y tenemos un mal carácter? Tenemos la libertad de renegar.
Pero en el instante en el cual tú empieces a dañar a tu familia, a dañar a tu esposo o a tu esposa, te has convertido en un esclavo de tu mal genio, de tu mal carácter. Somos libres de no venir a congregarnos, ¿verdad? Tú puedes venir o no venir a congregarte. Creo que bueno, yo no tengo ese privilegio. Yo esta mañana me hubiera gustado quedarme en la cama y descansar un rato más, pero no soy libre, soy esclavo aquí de la iglesia, ¿verdad? No, mentira, estoy bromeando. Pero tú tienes la libertad, mi hermano y mi hermana, de poder venir o no venir a congregarte. Sin embargo, cuando tú dejas de congregarte, Pablo dice, hermanos, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, más aún cuando sabemos que el Señor está viniendo todavía. Tú tienes la libertad de no venir. Pero cuando el no venir afecta tu vida espiritual, afecta tu crecimiento en el Señor, afecta tu alimento espiritual que tú necesitas. Hay una prédica que estoy preparando acerca de nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Tu vida física, ¿cuántos días los que han ido del ayuno? De 3 días. A los 3 días, al primer día seguramente ya estás desfalleciendo, medio mareándote. Al segundo día ya estás con dolores. A la tarde ya medio que te has acostumbrado. Al tercer día tienes igual malestares. Por no comer 3 días. ¿Cuánto crees que sufre tu espíritu por no comer la palabra de Dios? Es un alimento espiritual que necesitamos. Y no creo que puedas sobrevivir tú comiendo solo una vez a la semana de manera física. No puedes sobrevivir. Así igual necesitamos tener un cuidado espiritual. Aliméntate en la semana, aliméntate con la palabra de Dios. Y además dejas de congregarte y estás haciendo un ayuno de 2 semanas de la palabra de Dios. Tarde o temprano eso va a afectar tu vida espiritual. La libertad que el Señor nos ha dado. Pero pastor, yo soy libre en Cristo. Sí, somos libres en Cristo. Y Pablo, ¿saben qué decía? Se los voy a leer, Gálatas 5:13. Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servirse en amor los unos a los otros. La libertad que el Señor te ha dado en tu vida, mi hermano, mi hermana, no es para pecar. La libertad que el Señor te ha dado en tu vida no es para que tú hagas cualquier cosa de tu vida. Tienes que reflexionar, mi hermano, mi hermana, joven, señorita, hasta dónde el Señor te ha dado tu libertad. Hay una frase, miren, que he encontrado acerca de la libertad. Dice, la libertad que tenemos en Cristo no es simplemente la capacidad de hacer lo que queramos, sino la libertad de hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Eso lo dice Juan Wesley. No es la libertad que tú tienes para hacer, lo puedo hacer todo lo que quiera. No, tú puedes hacer todo lo correcto delante de los ojos de Dios. No sé, mi hermano, si con lo que tú llamas libertad estás dañando a alguien, estás lastimando personas, te estás lastimando a ti. En ese instante tú has sido esclavizado. Vuelvo a tomar la frase de nuestro himno nacional: morir antes que esclavos vivir. Y la esencia de esta frase es acerca de la muerte. Y esto tal vez algo va a ser revelación para todos ustedes. Hermanos, vamos a morir. Todos, tarde o temprano, vamos a morir. Juan Wesley, en un encuentro que tuvo, siendo él todavía pastor, dice la historia, y alguna vez les he relatado esto. Juan Wesley estaba de misiones camino a Norteamérica en una embarcación. Y juntamente a Juan Wesley estaba un grupo de moravos. Los moravos son un grupo de iglesias protestantes que igual profesan el cristianismo. Y Juan Wesley dice que parecía que la embarcación estaba a punto de hundirse. Y Juan Wesley, como posiblemente la mayoría de nosotros, estaba agazándose, vamos a morir, nos vamos a morir, preocupado de la vida, preocupado de que voy a perder la vida, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia y tienen todavía miedo a la muerte? Muchos de nosotros tenemos miedo a morir. ¿Por qué crees que sea ese miedo que tú tienes a la muerte? Juan Wesley reflexiona, porque mientras Wesley estaba agazándose de lo que podía para no morir, los moravos estaban confiados en el Señor. Inclusive en alguna carta Juan Wesley dice que estaban cantando como para su muerte, ese grupo de moravos. En una carta Wesley menciona y dice,
ese grupo de moravos o ese grupo de cristianos literalmente practican lo que predican. Pero tarde o temprano, mis hermanos, vamos a morir. Y supongamos que tú mueres el día de hoy, por alguna circunstancia. Finalmente, eso es la voluntad del Señor. ¿Cuánto dices amén? Amén. Que yo enferme es la voluntad del Señor. Amén. El Señor así ha dicho. Pablo inclusive dice, no, yo le pido al Señor que me sane, pero el Señor me dice, bástate de mi gracia. El Señor sabe incluso de la enfermedad, sabe de la muerte, sabe de la vida, sabe de los accidentes que podemos suceder. Supongamos que alguno de nosotros el día de hoy muere y estás enojado con tu hermano, con tu esposo, con tu hijo. Y el enojo no lo estás haciendo en un sentido de libertad. Estás enojado porque eres esclavo de tu mal genio. ¿Valdrá la pena morir siendo esclavos, teniendo tú la oportunidad de ser libre en Cristo? ¿Valdrá la pena morir hoy enojado con alguien? ¿Valdrá la pena el día de hoy morir en algún tipo de pecado? Posiblemente como Pablo, y les he leído, posiblemente algunos de ustedes están siendo esclavizados por algún pecado. ¿Valdrá la pena el día de hoy morir en esa condición de esclavitud? Si el Señor nos ha dado la posibilidad, como les he leído en Juan, conoceréis la verdad y la verdad les va a hacer libres. Y cuando el Hijo del Hombre les haga libres, verdaderamente van a ser libres. Hoy, quién sabe, nosotros hemos venido con muchas cadenas en nuestras vidas. Quién sabe, muchos de nosotros hemos venido encadenados por un mal genio, por una enfermedad, por una tristeza, por la depresión. Encadenados, quién sabe, por la avaricia. ¿No les parece que el día de hoy tú te afanes tanto? No, ¿qué voy a ganar? ¿Qué voy a conseguir? ¿Cuál trabajo voy a tener? Y que esta noche el Señor te llame a su presencia con ese afán de esclavitud. No es que esté mal trabajar, no es que esté mal buscar algún negocio, buscar mejores oportunidades para tu familia, pero si eso está afectando tu relación con el Señor, si eso está afectando tu vida espiritual, recuerda la definición de libertad. Libertad es hacer, actuar o pensar como yo quiera, hasta donde me dañe o dañe a los demás. En el instante en donde se te hace dañino, se ha convertido en libertinaje. Y si estás viviendo en libertinaje como el rey Belsasar, no vaya a ser como le ocurrió a Belsasar, que embosachado finalmente esa misma noche murió. Todos vamos a morir. Vive cada día, mi hermano, como si fuera así. El día de hoy, por eso el Señor posiblemente dijo, airaos, pero no pequéis, que su enojo no pase más allá del atardecer. Por eso, porque quién sabe hoy, quién sabe haya discutido con alguien, quién sabe me haya peleado con el vecino, me haya peleado con el hermano, con la hermana. Estaré tranquilo, descansaré el día de hoy en paz, buscaré el perdón, perdonaré. Amaré a mis hermanos, como Pablo les he leído en Gálatas. Hermanos, la libertad que tenemos en Cristo no es para pecar, sino para amarnos unos a otros. Esa es libertad. Libertad es que tú puedas amar a tu esposo, libertad es que tú puedas amar a tus hijos, amar al quien te ha dañado, perdonar al que te ha lastimado. Libertad es disfrutar de la bella creación que el Señor te ha dado. Libertad es poder disfrutar de un pan y con alegría, o poder disfrutar un cuarto de pan, aun cuando pareciera escasez, pero tengo la libertad y el gozo en el Señor de que tengo todavía esto para disfrutar. Muchos vivimos esclavizados, quién sabe, creyendo que somos pobres, pero estamos enriquecidos en el Señor, creyendo que estamos enfermos, pero el Señor te está dando esa oportunidad todavía de respirar y de predicar el Evangelio. Si hoy has venido esclavizado, si hoy percibes esas cadenas en tu vida, conoce la verdad y que la verdad te haga libre. Perdona a quien te haya lastimado, corta esas cadenas de ese mal genio, ayuda a cambiar también la sociedad que vive esclavizada. Como bolivianos creemos que desde 1825 estamos libres. Esta semana
pasé justamente por la Buenos Aires y había sido, no sé si era el Gran Poder, qué habrá sido, pero y la gente está bebiendo, esclavizado, quién sabe, en sus vicios, en sus adicciones, creyendo que son libres, pero conocerán la verdad y la verdad recién les hará libres. Pero como Pablo decía, ¿quién les va a predicar? ¿Cómo van a conocer qué es la libertad si nosotros somos esclavos? Necesitamos nosotros ser libres para predicar la libertad. ¿Te imaginas? Imaginamos en el contexto de esclavitud. Yo esclavo y te digo, oye, tú puedes ser libre. Oye, pero tú eres esclavo también. Sí, pero tú también puedes ser libre. No tiene lógica. No le puedo decir yo siendo encadenado a alguien que está siendo encadenado que él puede ser libre. Requiero libertarme primero y decir, voy a luchar por la libertad también de ellos. Y así entonces uno predica con autoridad, porque ha sido libre. Mi hermano, hoy quisiera invitarte a orar. Tal vez, hermano Rubén, nos puedes acompañar con algunos arpegios. Sé que cuando venimos cada domingo venimos con diferentes necesidades. Algunos venimos con necesidades de salud, de trabajo. Algunos venimos deprimidos y hay algunos que también venimos porque queremos adorar al Señor, porque queremos escuchar la palabra de Dios. Sea cualquier fuera tu situación, si el Señor te ha hablado el día de hoy, sé libre. Vive con libertad cada día. Disfruta la libertad que Cristo te ha dado en tu vida. Abandona la esclavitud. No hagas libertinaje. Toma buenas decisiones y estate seguro que el Señor siempre te va a bendecir. Vamos a orar el día de hoy. Gracias, Señor.